Ya, gracias, gracias. Si gustan, lo que voy a hacer es voy a hacer yo una grabación de lo explicando el primer contenido, así que va a tener dos secciones. Hasta ese punto y lo anterior voy a estar yo grabando. Oigan, para que la puedan tener completa. Ya retomando el ejemplo, si se fijan acá, no le voy a mandar este parámetro, porque quiero que también se puedan ver cómo funcionan y cómo son las operaciones entre matrices, entre vectores, dentro de lo que es el sistema. Luego me mandó un warning, pero un warning no quiere decir que no se ejecutó. Lo que me está diciendo es de que he mandado lo que son dos tipos de datos. He mandado dos vectores que tienen diferente longitud. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Y es lo interesante. Si se fijan, el sistema lo que utilizó, creo que lo voy a volver a hacer para que se entienda mejor, porque le puse los dos el mismo valor. Pero si se recuerdan, cuando dos vectores tienen diferente longitud, entonces comienza a reciclar el valor que tiene la primera posición. Es decir, que al momento de estar ejecutando lo que es la operación aritmética, que esta es en suma, es una división, entonces comienza cuando este elemento, este valor, digamos directamente, ya no tiene ninguna correspondencia del otro vector que se le estamos mandando, entonces el sistema automáticamente recicla el primer elemento de lo que es el vector. Voy a volver a hacer el ejemplo tomando otros valores para que se pueda mejor ver bien el ejercicio. 7000, 5000, 3000, enter, me leyó tres archivos. A este le voy a poner 1000, a este le voy a poner 2000 y a este le voy a mandar vacío. Si se fijan, se leyó nuevamente dos ítems. Me dio el warning message por el tema que les comentaba. Está diciéndome, me estás mandando dos estructuras con diferente longitud. Entonces, aquí te lo estoy avisando de que a la última hay una operación, voy a comenzar a reciclar lo que son elementos para poder ejecutar a cabo lo que es la función. Desplegamos el valor de X y si se fijan, el valor que recicló fue el de la primera posición, tal como se vio en las primeras clases de las operaciones que se dan en lo que son vectores o matrices, data frame, etc. Si se fija también la versatilidad que tiene la herramienta y las facilidades que tiene también, que acá yo estuve consumiendo una función que se llamaba kilómetros, en el cual yo le estuve mandando parámetros directamente desde el buffer, directamente desde el teclado. Pero yo mandé directamente un vector, mandé dos vectores, o el vector que iba a estar conteniendo el valor de X, el valor que estaba conteniendo el valor de Y, pero uno de esos tiene diferente longitud. Entonces lo que hace el aplicativo, lo que hace la rutina es reciclar el de la primera posición para poder efectuar la operación aritmética y mostrarme el resultado. Acá está otro ejemplo también del uso de funciones. También ya podemos ir incorporando nuevos elementos, en este caso la función scan, el cual nos va a permitir directamente interactuar con la plataforma e ingresando directamente lo que son desde el teclado la información que nosotros queremos que aparezca. Y también se toma en práctica o se aplica lo que son las operaciones aritméticas, pero entre lo que son estructuras de datos, en este caso lo que es un vector. No sé si tienen alguna duda al respecto de este pequeño ejemplo. Bueno, entonces seguimos con los ejemplos de la clase. Acá está la función que nosotros hemos ejecutado. Y acá ya le tengo un ejemplo un poco más complejo. Si se recuerdan en la guía de laboratorio,
he tratado de ir viendo, haciendo la misma solución, pero ya a medida que nosotros vamos adquiriendo lo que son, digamos, lo que son conocimientos ya de la función un poco más profundo de lo que es el lenguaje, he venido cambiando la solución a un mismo problema. Si se recuerdan, cuando nosotros hicimos la importación de datos de los alumnos de bachillerato, en el cual nosotros le queríamos sacar el promedio, en las primeras clases sacaba el promedio yéndome prácticamente copiando la línea de código para ir haciendo la suma y luego el promedio. Luego fui cambiando y ya tenía conocimiento de los ciclos de control. Entonces lo que hice fue recorriendo toda la matriz para poder ir a sumar los elementos de una sola fila y luego sacar un promedio. Pero ahora ya no me limito a lo que es directamente un bloque de código, sino ahora yo creo mi propia función. Y esta función va orientada a hacer el mismo fragmento de código que utilizamos al momento de crear, digamos, lo que era el objeto de bachillerato, el data frame, pero ahora va a ser una función que va a recibir un parámetro. En ese parámetro va a recibir una lista. Y acá es la misma parte, el mismo fragmento de código, solo a diferencia que acá yo le puedo mandar cualquier otro parámetro y va a ser la misma ejecución. Y también acá utilizo lo que es la palabra clave y lo que preguntaba su compañero, el return. ¿Por qué? Porque ya a medida acá el código se vuelve demasiado complejo, el sistema puede interpretar que yo quiero puede interpretar, perdón, de que la finalización de la que es la función puede estar incluso dentro de este if como medida de interrupción. Entonces yo le estoy controlando al sistema y le estoy diciendo que lo que quiero que me retorne a medida que se ejecute esta función es el return como tal. El return con lo que es el vector que va a tener concatenado todas las notas. Acá yo les invito a que pues, echen a andar tienen digamos, su algoritmo de la guía de laboratorio. Los invito a que utilicen lo puedan ustedes hacer, puedan ver cómo funciona otra solución de lo que se dio en la guía en el promedio de los estudiantes, pero ya siendo lo que es una función como tal, para que ustedes también puedan hacer este pequeño ejercicio y ya vean cómo está funcionando una función que a medida que vayamos desarrollando podemos ir tomando los mismos ejemplos, pero ya aplicándole, digamos, ya con el nuevo conocimiento adquirido, que en este caso lo que es la función. Acá se los dejo, el código se puede directamente copiar y pegar con la guía de laboratorio que ustedes hicieron para que lo puedan aplicar y ya vean de que también ustedes es otra alternativa de solución al momento de estar haciendo los cálculos que nosotros estamos haciendo. Lo quiero ver por qué. Es que me tapa ahorita la barra de estado. Pero acá también les explicaba y les decía de que cuando hay más de líneas de código, nuestro sistema se vuelve bastante complejo. Entonces sí es recomendable hacer el uso de lo que es la función return, en el cual nosotros le decimos de manera explícita a lo que es el aplicativo, en qué punto quiero que me retorne y qué información me va a retornar en la función cuando ésta finaliza su ejecución. También aquí hay un elemento bien importante en el cual, digamos, no tiene nada que ver con la sintaxis de R o con o un conocimiento adquirido en R, sino es más bien una buena práctica o estándar al momento en que nosotros estemos desarrollando nuestros algoritmos. Nos vamos a dar cuenta que R, si bien es cierto, es versátil,
pero también hay un punto que puede confundir. ¿Por qué? Porque R, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero las variables que están fuera del sistema se pueden utilizar dentro de una función. Entonces es recomendable comenzar a utilizar ciertos tipos de estándares al momento en que nosotros estamos desarrollando nuestro código. Por ejemplo, si ustedes acá se fijan, yo utilizo el prefijo P y luego hago alusión al objeto que le voy a estar mandando. El P significa parámetro, es decir, yo estoy definiendo y así yo me doy cuenta al momento de darle mantenimiento qué es lo que yo estoy cambiando o qué es lo que estoy incorporando. En este caso, el P significa que es un parámetro que va a contener una lista o un data frame. Yo ahorita eso le estoy indicando, no va a ser una variable primitiva, sino una estructura de datos que yo le voy a estar enviando a lo que es mi función. También que, por ejemplo, acá pude haber utilizado lo que es el prefijo v chiquita y luego n para definir que es una variable que yo estoy definiendo, no es un parámetro. Y asimismo yo puedo ir, por ejemplo, a las funciones, le puedo anteponer el prefijo f, luego guión bajo cálculos, para ir también nosotros a ver de que estoy creando un objeto tipo función, estoy mandando un parámetro, una estructura de datos tipo parámetro, o estoy creando, haciendo uso de lo que es una función, una variable. Entonces, como les decía, son estándares de buena práctica para que ustedes también en un futuro, cuando estén desarrollando sus códigos y a medida que estos se vuelvan más complejos, puedan identificar qué estructuras están usando, qué parámetros están mandando, qué variables están definiendo, para que se les haga mucho más sencillo al momento en que ustedes tengan que hacerle algún cambio a sus algoritmos, mantenimiento o incorporándole una nueva funcionalidad. No sé si tienen alguna duda o comentario con respecto a ahorita a este punto de la clase con el tema de funciones. Hola, buenas noches. Yo sí Bueno, tengo una consulta. sí, dígame. Me gustaría saber si es posible que una función devuelva más de un objeto como resultado. Fíjese que no. Siempre retorna un objeto como resultado, pero recuerde que un objeto en sí aquí puede tener varios resultados. En pocas palabras, una función puede retornar un data frame que puede contener un universo de resultados, pero sí no puede retornar dos data frames a la vez, siempre tiene que ser un objeto el que va a retornar. Pero ese objeto a su vez puede contener una gama de resultados. Por ejemplo, puedo retornar, en este ejemplo, aquí lo que me está retornando es el promedio de todos los estudiantes. No me está retornando el promedio de un solo estudiante, pero sí solo se retorna directamente un objeto, no se pueden retornar dos objetos, siempre tiene que ser un objeto como tal. La única diferencia y digamos la ventaja es que este objeto puede tener una estructura de datos compleja, una matriz, una tabla, o puede contener un valor puntual, un valor a su mínima expresión a nivel más atómico, pero sí solo retorna un valor. Ok, muchas gracias. Bueno, acá hay un elemento bien importante en el tema de la función, y es que nos tiene que quedar claros que en R, si bien es cierto que tiene la versatilidad de poder ejecutar nosotros funciones sin necesidad de asignársela a algo, solamente media vez esté definida, o a medida que nuestros datos pueden ir cambiando con respecto a la información que nosotros le estamos brindando, pero los datos de las funciones son bien volátiles. Es decir, y lo podemos ver en los ejemplos que hemos estado viendo. A medida que nosotros le estábamos mandando diferentes parámetros, las funciones iban modificándose y los resultados iban cambiando. Entonces, la función
o el dato va a tomar como último valor el último parámetro que se le mandó a esta función. Y también hay algo bien importante, y es que las variables que nosotros definamos en lo que es la función van a existir únicamente dentro de una función. Es decir, por ejemplo, esta variable que yo denominé n, en el cual posee el número de estudiantes, esta variable y todas esas variables definidas existen únicamente en este universo de fragmento de código dentro de la función. Ya dentro de nuestro programa principal, estas variables no existen. No existen porque ya el programa principal no las tiene definidas. Son objetos que no los puede reconocer porque forman parte de un objeto que ya se ejecutó. Recuerden lo que les comentaba, que la función tiene el control cuando tiene el procesamiento en ejecución digamos, este algoritmo. Pero media vez retorna la función, el objeto pasa directamente al programa, el control pasa directamente al programa principal. Y el programa principal ya, digamos, todo lo que se ejecutó dentro del fragmento de código, ya no lo reconoce porque ya no tiene control, ya ese control ya desapareció. Ya el control nuevamente sigue aquellas líneas de comando que ya hemos nosotros definido y que forman parte del programa principal. Entonces esto es bien importante porque por eso es bueno y recomendable siempre asignarle el valor o los resultados, ya sea un vector o una variable de nuestra función, y no estar, digamos, ejecutando la función en lo que es el programa principal y que solo nos arrojen los valores, porque estos pueden ir cambiando con respecto a cada ejecución que les están dando si nosotros les estamos mandando diferentes parámetros. Entonces esto es un punto bastante importante y claro para que lo tomen en cuenta y lo conozcan al momento de ejecutar una función. Pregunta, ¿las funciones pueden modificar los parámetros? O sea, ¿se pasan por, como se conoce, por valor o por referencia? Perdón, quizás. O sea, si tengo por ejemplo, una función que acepta un data frame, entonces yo dentro de la función modifico ese data frame. ¿Qué pasa con el data frame que está fuera de la función, el original? ¿Se modifica o no? Se modifica sí y solo sí la asignación del resultado de la ejecución de la función lo está modificando. Me voy a pasar a R, quizás para que entienda, para que se entienda mejor. Va, por ejemplo, el valor de X, que también podría ser un data frame, digamos que X ahorita toma el valor de 10. Ese es el valor que toma X. Yo ahorita le estoy mandando y estoy haciendo uso de la función. Le voy a mandar el valor de X y yo acá creo que tengo definido, ya lo tengo como parámetro el valor de Y, entonces no se lo voy a mandar y acá me da el resultado. Acá el valor de X no ha sido cambiado. Y aunque nosotros le mandamos el valor de X y quizás nosotros, ¿por qué? Si se fijan, el valor de X siempre tiene el valor de 10 porque en este punto en el tiempo le mandamos como parámetro, pudo haber modificado el valor de X como tal, pero no cambió porque el programa, la función solo tuvo control del valor del parámetro al momento que se estaba ejecutando. Media vez nos brinda el resultado, el control pasa nuevamente al programa principal y el programa principal desconoce ya el valor de X que se mandó como acá porque ya fue un parámetro. Entonces siempre tiene el valor asignado previo a la función. Pero va a cambiar si nosotros entonces nosotros a X le estamos asignando el valor del resultado de la función. En este punto ya X ya tiene un nuevo valor. Ya el valor de X, por ser tan volátil lo que es el mismo lenguaje, nosotros el valor de X tomó el resultado de la función. Entonces automáticamente lo que hace es hacer un seteo de lo que es la variable de la que tenía anteriormente y ahora le está asignando lo que es el resultado de la ejecución de la función. Entonces
sí puede cambiar, como se lo decía, pero sí, solo sí, nosotros le estamos asignando lo que es el resultado de la función a ese nuevo data frame o a ese nuevo object. Pero si nosotros solo ejecutamos la función y aunque le estemos mandando como parámetro el valor de X, ese no cambia porque la función es independiente del programa principal. No sé si a eso se refería. Puedo ver la definición de la función kilómetro, es que no me quedó muy claro. Vaya, la definición de la función kilómetro. Si le da str, creo que lo pone. Acá está. Okay. Acá está la definición. Ok. Bueno, la pregunta era, aquí digamos no cambia X porque realmente dentro de la función no se modifica. Pero ¿qué pasa si dentro de la función yo le asignara un valor a X? Hagámoslo, no tiene que cambiar. Porque el valor de X acá solo existe dentro de la función. Okay. Volvamos a poner el mismo ejemplo. X valor de 10. Ya está. Tomamos el valor toma 10. Usemos la función kilómetro, mandémosle el valor de X y luego si vemos el valor de X no cambió, porque No. nosotros en realidad no estamos X, Sí, es a una copia X. de X, digamos, no es Ajá, lo exacto. que se le pasa a la función es una copia del objeto, no el objeto. Exacto, así es. Ok, Pero gracias. va a cambiar si ya nosotros a la ejecución le estamos haciendo Sí, correcto, directamente. lo asignamos. Ajá, Ok, gracias. de acuerdo. Bueno, si gustan, mis estimados, tomémonos el break hasta las 8 para que ustedes puedan beber agua, puedan comer si lo desean o estirar el cuerpo, una pausa activa y retomamos la clase a las 8 de la noche para que podamos estirarnos y podamos agarrarlo con más energía. De acuerdo. Entonces nos vemos a las 8 con esta pequeña pausa activa para que podamos nosotros estirarnos y todo. Ok, de acuerdo. Excelente.
Buenas. Espero que hayan podido estirar o comer algo. Si gusta, continuamos entonces con la sesión. Permítanme, solo quiero poner puntero. Luego acá, digamos, estamos viendo lo que era el ejemplo un poco, digamos, más explícito, en el cual un elemento que forma dentro de la función no existe fuera de la función. En este caso, porque tanto el parámetro de la función, en el ejemplo que estábamos viendo, tenían el mismo nombre de un parámetro que estaba fuera de la función, entonces ahí el objeto sí era encontrado. Pero si nosotros creamos lo que es una variable dentro de la función, dentro de ese pequeño fragmento universo, fragmento de código, en el cual pertenece la función, entonces ya cuando nosotros a media vez el control lo toma nuevamente lo que es el sistema operativo, ya automáticamente deja de existir, ya nosotros ya no podemos acceder a ese elemento, a ese en sí, a ese objeto que pertenece. Entonces, como para tener bien en cuenta de que todas aquellas variables que nosotros definimos dentro de la función, media vez esta termina de ejecutarse, ese objeto prácticamente deja de existir y ya no lo podemos reconocer en el programa principal. Y acá un ejemplo similar al que acabamos de ver, del que nos mencionaba su compañero y nos preguntaba que si el valor el valor de la variable ese es transformado cuando la función es ejecutada. Y la respuesta era no, que el valor siempre se mantiene según la última asignación que se le ha dado el programa principal. Y acá podemos ver un ejemplo en el cual en esta operación, una operación de suma, nosotros estamos mandando lo que es el parámetro y luego al valor de x le estamos aumentando 1. Y el valor de x toma el valor de lo que nosotros le mandamos como parámetro más una posición. Acá también podemos ver de que el valor de x fuera de la función se mantiene íntegro porque este pertenece al programa principal y cuando se ejecuta la función, los objetos variables que se modifican dentro de la función no tienen ninguna injerencia o no tienen ningún, digamos, no hacen modificaciones a lo que es el programa principal. Acá también les tengo otra función bien interesante que es cat, que es una función que nos permite también ir creando nuestros diálogos para poderlos presentar a pantalla. En sesiones anteriores me consultaban de alguna función en el cual yo pueda mandar una leyenda y concatenar los valores con los cuales las variables están ejecutándose. Entonces la variable cat tiene esa funcionalidad. Siempre todos aquellos valores funcionan similar a un vector. Lo único que está directamente con caracteres e interactúa con elementos que forman parte del programa. Podemos observar que acá está la leyenda en el cual queremos que aparezca en pantalla, dándole, digamos, una indicación a lo que es el usuario. Luego concatenamos el valor. En este caso concatenamos el parámetro que le estamos enviando. Y con la pleca n lo que hacemos es que lo que es la salida de pantalla prácticamente reconozca y se vaya a otra línea de ejecución, a otra línea del buffer. O es decir, es como que tiene la misma aplicación que nosotros diéramos enter. Solo hay que recordar que todos los argumentos que están concatenados son separados por coma para que no se nos vaya, digamos, a olvidar al momento que nosotros estemos haciendo uso de esta función cat, que es similar a la función message, pero acá es más fácil
o siento yo que es otra forma en el cual se pueden estar concatenando las funciones. Creo que oí algo. También otro, digamos, otro elemento, otra característica que tiene lo que es el lenguaje es de que las variables que están predefinidas en el programa principal, estas sí tienen, digamos, pueden tener acción dentro de una función. Acá vamos a poner un ejemplo en el cual una variable que pertenece a lo que es el programa principal, esta sí puede ser modificada. Esta sí puede ser modificada y tiene, digamos, puede incluso ser, digamos, puede tener impacto en la función. Por ejemplo, definimos una variable que se llama cliente. En este caso va a tener el nombre de Juan. Vamos a tener otra variable que se llama pedido, el cual va a tener el número de pedido. Y vamos a crear lo que es esta función. Vamos a esta función que la única finalidad es que tiene va a saludar, va a ser un saludo. Le vamos a llamar saludar, y el cual la función va a tener un argumento. Va a tener un argumento, cual se va a llamar cliente. Ponemos, por ejemplo, saludamos, hola. Cuando nosotros ejecutamos lo que es la función saludar y le mandamos como parámetros lo que es el cliente, podemos ver de que la función sí, lo que es la función sí respeta o sí toma en cuenta siempre los parámetros como lo habíamos visto de manera anteriormente. Pero sin embargo, podemos ver de que dentro de la función nosotros no definimos ni lo que fue la variable pedido, ni tampoco le mandamos como argumento. Pero esta la reconoció. Y esta la reconoció porque recuerden que también el control de la función pertenece al programa principal. Entonces el programa principal sí puede tener directamente un impacto dentro de este pequeño bloque y universo que es la función. Y también, digamos que una manera sencilla en que nosotros podríamos poner, digamos, tener la diferencia entre las variables dentro de una función y las variables que están fuera de la función, podemos definir que las variables del programa principal son variables globales y las variables que están definidas dentro de la función son variables locales. Por eso una variable global puede ser utilizada dentro del lenguaje principal, pero una variable local solo puede ser utilizada dentro de la pequeña rutina de código que se está ejecutando o se está realizando, o se ha programado. Entonces también, y como se los mencionaba, toma bastante relevancia, digamos, el tema de los estándares y nomenclaturas que nosotros estamos utilizando en lo que es el lenguaje. Porque, por ejemplo, si volvemos a definir ya con nomenclatura, le llamamos a lo que es cliente siempre con un prefijo, con el prefijo que habíamos dicho, con el prefijo de pedido,
lo que es el pedido, para poder nosotros comprender más lo que es la función, le estamos llamando y le vamos a llamar P clientes a lo que es el valor que estamos enviando, le vamos a poner B a lo que es el pedido. Si al momento que nosotros queramos ver nuestro código, si bien es cierto, la funcionalidad no cambia, pero entonces acá entendemos, cuando estamos leyendo directamente esta línea de código, que al concatenar lo que es esta digamos, ese string de salida, nosotros estamos haciendo uso de lo que es un parámetro enviado o un valor que existe dentro de la función, denominado P, porque es P de parámetro, pero también estamos haciendo uso de una variable global o una variable que está dentro del programa principal, porque nosotros la hemos identificado con el prefijo de v chiquita. Entonces, como les decía, esto no es que tenga digamos, un efecto al momento de programar, sino más bien es una forma de ir organizándonos y ir estandarizando, digamos, los elementos de nuestro código o nuestro programa. Hola. Sí, diga. Disculpe, yo tengo una consulta y no sé si lo habrá dicho anteriormente, yo tuve problemas de conexión, pero las funciones en R tienen sobrecarga, ¿se puede utilizar la sobrecarga? Sí se puede utilizar. Okay. Prácticamente R en sí es un programa orientado a objetos, pero con ciertas facilidades, pero sí se pueden utilizar lo que son sobrecargas en el momento de las funciones. Ok, muchas gracias. Bueno. Y luego acá ya habíamos visto lo que era la función scan. Acá yo le dejo, la función scan es una función predeterminada en el lenguaje que tiene su uso de poder interpretar, digamos, lo que son elementos fuera del sistema, tanto en el buffer de teclado como en archivos de texto, y luego estos añadirlos a lo que es el entorno de R. Acá les tengo todos los parámetros que puede estar funcionando lo que es la variable scan. Si por default no se manda, perdón, si no nosotros no mandamos ningún argumento, por default él comienza a hacer, digamos, a utilizar los elementos estándares. Por ejemplo, si nosotros no le indicamos que es un file, entonces scan interpreta que es una captura directamente del buffer de teclado. Otro elemento importante a poder ver es, digamos, el uso del parámetro WAP. El parámetro WAP nos puede indicar qué tipo de elemento o qué tipo de datos nosotros le estamos ingresando al momento de la captura de los datos. Por default, todos los elementos que nosotros les ingresamos son lo que son variables numéricas. También nosotros podemos ir definiendo el número de datos por leer, es decir, si se fijan en los ejemplos anteriores, nosotros podíamos ingresar datos y nosotros deteníamos lo que es el ingreso a partir cuando le damos un enter. Entonces, con lo que es el parámetro n, se pueden ir delimitando los datos que van a estar leyendo. Acá se las dejo para que también la puedan ir conociendo, puedan ir ustedes haciendo, digamos, en sus códigos, utilizando este tipo de parámetros. Es una función bastante útil. Luego tenemos, ya pasando, digamos, ya un poco lo del tema ya de las funciones propias. Acá les tengo lo que son dos funciones propias del sistema que tienen bastante importancia. Y son las funciones de directorio. Existen dos funciones de directorio, una en la cual nos permite identificar cuál es el directorio en que estamos posicionados en R, o cuál es el directorio en el cual R va a ir a extraer todos aquellos archivos que nosotros queremos importar a lo que es el lenguaje. Y está también la función setwd, que esta lo que hace es setear, o en pocas palabras, es establecer una nueva ruta de directorio en el cual se van a poder ir a leer todos los archivos que nosotros tengamos almacenados en una unidad física.
como un punto importante y para que siempre lo consideren, usualmente los directorios cuando nosotros lo copiamos, siempre vienen con esta tecla invertida, pero nosotros lo vamos a utilizar este tipo de tecla invertida para escribir la ruta, para que al momento que ustedes hagan el cambio, sí se van a mostrar digamos, por este tipo de tecla, pero al momento que nosotros estemos definiendo, vamos a usar ese tipo de tecla para poder, digamos, establecer una ruta que pueda ser interpretada por lo que es el lenguaje. Entonces vamos a ver estas rutas ahorita en el lenguaje R para que las puedan estar conociendo. Como les mencionaba, la función getWD lo que nos dice cuál es la ruta que ahorita tiene el sistema. Pero ustedes se preguntan, ¿para qué sirve eso? ¿Se recuerdan de que nosotros en los ejemplos anteriores utilizamos un dataset y en el dataset importamos desde la unidad física un archivo de texto con extensión .csv en el cual contenía una tabla que fue convertida en un data frame? Pero nosotros, cuando nosotros realizamos esa acción interior, de forma de background, el sistema hizo, digamos, el reconocimiento de las variables de directorio, la lectura de los archivos, la importación, etc. Pero también nosotros tenemos, digamos, podemos crear nuestros propios programas que se puedan ir ejecutando de manera programada, independiente, sin necesidad de la intervención humana. Entonces, para eso hay que, claro, saber de dónde hay que ir a leer, digamos, de la unidad física, todos aquellos archivos que nosotros queremos agregar o queremos importar en el lenguaje para luego transformarlo en una estructura de datos y poder hacer uso de ella. Entonces la función get nos dice eso. La función get lo que nos dice, mire, acá cuando ustedes me consumen o hacen uso de la función, yo lo que les voy a mandar como parámetro va a ser el directorio en el cual ustedes puedan ir a leer un archivo que quieran importar a la base. Perfecto, entonces para eso es la función de lo que es getWD. Existe la función set, que setea las variables y en el cual nosotros le indicamos que queremos establecer una nueva ruta de directorio. En mi caso voy a poner el ejemplo que quiero yo leer directamente los archivos desde C y no quiero que se vaya a digamos, árbol de directorio que es demasiado complejo. Entonces, al utilizar la variable setWD y entre lo que es comillas establecer la nueva ruta de directorio, entonces yo automáticamente ya tengo lo que es seteado lo que es sí, la variable. Y podemos utilizar nuevamente la función getWD. Y acá se pueden observar que ya hubo el cambio. Yo acá le establecí cuáles van a ser aquellos, digamos, cuál es el nuevo directorio en el cual yo voy a estar haciendo nuevamente, voy a estar leyendo todos aquellos archivos físicos que quiero incorporar y quiero importar a lo que es el lenguaje. Entonces acá yo les preparé una función, la función, pero digamos de una manera un poco más elaborada, en el cual lo que hago es, por medio de una forma más dinámica, poder hacer el uso del seteo de lo que son las variables de directorio. Yo a la función le denominé ruta directorio, en el cual primero me dice la ruta en el cual hoy por hoy, yo tengo seteado lo que es mi variable. Luego me le imprime lo que es directamente en pantalla, concatenando lo que es la leyenda, su ruta actual y colocando la ruta. Y luego hago una interacción en el cual pregunto
si se desea hacer un cambio en lo que es la ruta actual. Utilizo la función scan mandándole como parámetro que hoy sí voy a hacer uso de caracteres para que luego este carácter yo lo pueda utilizar en lo que es una condición de decisión, y que si esta tiene lo que es el valor de S, me va a solicitar la nueva ruta en el cual yo voy a estar seteando el programa. Y al final el programa me va a estar mandando lo que es la ruta nueva, en el cual yo voy a estar haciendo uso de la función. Si gusta, podemos ahorita poder aplicar lo que es el ejemplo. Primero, lo que me dice que la ruta actual es C, y me pregunta si yo deseo cambiar esa ruta. Yo le pongo que sí. Y ahora me dice, mira, ¿cuál va a ser la nueva ruta que vos vas a estar utilizando? Podemos utilizar, por ejemplo, C. Yo creo que ahorita la tengo yo por el tema de que ahí yo tengo ya un archivo preparado. Luego el sistema automáticamente ya me cambió lo que fue la ruta, y lo puedo corroborar con la función get, y ahora ya tengo yo listo una pequeña, digamos, la variable directorio en el cual yo sé que ahí van a estar contenidos todos aquellos archivos que yo deseo poder comenzar a importar a lo que es el lenguaje R. Pero como les mencionaba, esas funciones sirven para poder determinar y poder decirle al programa o a R dónde ir a leer directamente a lo que es la ruta de directorio. La ruta de directorio en el cual se tiene establecido el programa. Pero sin embargo, ahorita vamos a ver otra de las funcionalidades que tiene lo que son la función read, que en el cual hace lo mismo que nosotros hacíamos, pero de manera automática a través de líneas de comando. Lo que vamos a hacer es poder importar un archivo a lo que es el lenguaje R. Un archivo en el cual nosotros podemos luego asignarlo a un data frame, y a nosotros poder comenzar a hacer, digamos, nuestro análisis. Esta función, de manera similar, contiene lo que es una interacción con el usuario, el cual le va a solicitar el nombre del archivo. Nuevamente utilizo lo que es la definición del parámetro what con carácter para que la función scan me esté reconociendo que va a ser un alfanumérico o una línea de texto en la cual se va a estar introduciendo en el teclado, y voy a tomar yo ese valor para luego utilizar la función read.csv para que ésta automáticamente interno comience a hacer toda la importación de los datos y cargarme toda esta información a lo que es el lenguaje. Veamos el ejemplo en el cual, si se fijan, yo ahorita en la unidad C, yo tengo acá un archivo que se llama ejemplo.csv, en el cual aquí está, digamos, el ejemplo que habíamos puesto de bachillerato. Entonces yo le digo a lo que es el lenguaje que me vaya a buscar en ese directorio, y si se fijan, ya me trae de manera por líneas de comando el mismo ejemplo que habíamos visto, pero ya de forma, digamos, la podemos automatizar. Ahorita no tiene, digamos, quedó lo que es en memoria, pero sin asignación. Entonces ya nosotros podemos asignarlo a lo que es un data frame. Por ejemplo, podemos ponerle clase 1, el objeto no existe. Si se fijan, ahorita ese objeto no sirve. Entonces le ponemos nuevamente clase 1, hacemos la llamada de la función que se va a llamar carga archivo, y ya cuando ella nos solicita lo que es el nombre del archivo que nosotros vamos a estar importando,
Acá, como si se fijan, cuando se hace una asignación a un nuevo object, ya no nos dice, digamos, ya no nos muestra en pantalla qué es lo que contenía, sino solo nos está diciendo que hubo la lectura de un ítem, pero que este valor está retornado y ahora pertenece este valor cargado en lo que es el data frame clase 1. Si vemos el data frame clase 1, acá ya podemos contener lo que es ese archivo. Entonces, si se fijan, la utilidad es bastante buena porque podemos, de las funciones que hemos visto ahorita, hemos visto el tema de las funciones, de dónde saber en qué directorio nosotros podemos ir a leer los archivos de la unidad física, pero también nosotros podemos establecer en qué ruta queremos que el sistema vaya a leer esos archivos. Y por medio de la función read podemos nosotros importar esos archivos, ya estableciendo la ruta, traerla y luego nosotros la asignamos a un data frame, un vector o lista, y ya nosotros ya podemos hacer uso de esa función para que poder ya ir haciendo más potentes nuestros programas automáticos o ya haciendo las rutinas que se ejecutan de manera independiente. Entonces también aquí les quería tener ese ejemplito que es bastante útil para que también ya vayamos teniendo más dinamismo en nuestro desarrollo de programas en R. No sé si tienen alguna duda o comentario. Bueno, sí. Entonces, acá están las funciones. Acá ustedes las pueden usar, las pueden copiar y pegar directamente a lo que es el lenguaje R, porque por el hecho de ser funciones, se pueden ejecutar de manera independiente y ya ustedes pueden hacer uso al momento, digamos, que ustedes crean necesario. Bueno, no sé si tienen alguna duda o comentario, porque a partir de este punto ya hemos finalizado con el tema de funciones, ya vimos, si a manera de resumen, ya sabemos la definición técnica de una función. Sabemos que una función prácticamente son bloques de código, programas independientes, hablando ya exclusivamente de R, que se manejan de forma independiente y que la única manera en que, o la única, digamos, que estos tienen el control de lo que es en sí la memoria o toda la ejecución o el procesador, como etcétera, son cuando estas son invocadas. Pero media vez estas inyectan el resultado, lo que es directamente a lo que es el lenguaje R, estas automáticamente, esas funciones ya pierden el control y todas las variables que estaban definidas adentro de este pequeño universo de código ya prácticamente ya vuelven a ser inexistentes para el programa principal, solo reconociendo la definición de la función que se ejecutó. También podemos ver que las funciones se pueden ejecutar independientemente y los resultados los van a mostrar en pantalla, pero también las funciones se pueden retornar a una estructura de datos para que nosotros podamos hacer uso de esos datos y poder, digamos, ya pueden derivar estos como requisitos de otra función o son los resultados para la toma de decisiones. También hemos visto la importancia de las variables de entorno, la importancia de saber qué directorio nosotros tenemos actualmente mapeado en lo que es el lenguaje R para poder nosotros ir incorporando archivos. Pero también nosotros podemos hacer cambios en estos directorios para decirle de manera explícita al programa la ruta de la unidad física en el cual nosotros queremos importar los archivos. Pero también hemos visto que con la función read podemos nosotros hacer de manera automática poder capturar datos directamente desde la unidad física, poderlos importar a nuestra base y así hacer uso ya de toda esta data en lo que son los data frames y en lo que son las funciones. Eso hemos visto el día de ahora. Vamos a entrar ahorita en un pequeño tema que es, digamos, es relacionado a esto, pero es más en el tema de proyectos en R. No sé si tienen alguna duda o consulta al respecto.
Bueno, uno de sus compañeros en el transcurso de la clase me preguntó, ¿puedo yo poder estas funciones que estoy creando, puedo tener yo, digamos, la facilidad de crearla de manera definitiva para no estar texteando, digamos, o no estar codificando el código cada vez que las puedo utilizar? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque recordemos, R es un lenguaje orientado a objetos. También tiene esa versatilidad de poder agregar lo que son nuevas funcionalidades a la herramienta. R es un lenguaje libre, que el cual posee una gran comunidad, en el cual a medida, si hay tanto release y tanto cambio de manera frecuente, es porque la comunidad de R es tan extensa que se van añadiendo nuevas funcionalidades para hacer mucho más potente lo que es el programa. Entonces, para nosotros poder llevar a cabo, digamos, proyectos en el cual nosotros ya tenemos definidas rutinas de código, en el cual hacen una tarea y que nosotros queremos que estas queden de manera definitiva o de forma permanente en R, hacemos lo que es el uso de lo que son los packages y las librerías. Que un package se puede decir que es una estructura, un script de código, el cual colecciona diferentes funciones con un fin, que cada uno tiene un fin independiente, con el objetivo de nosotros poderla incorporar a lo que es dentro del lenguaje. Y luego nosotros podemos hacer uso de lo que es esos elementos y poder aplicar aún más dinamismo, más robustez y versatilidad a nuestra solución. Pero ¿cómo se crea un paquete? Es bien sencillo. Acá les tengo, digamos, los pasos detallados de cómo se hace. Primero vamos a lo que es el menú, seleccionamos File y después seleccionamos seleccionamos lo que es la opción New Project. Cuando seleccionamos la opción New Project, nos va a aparecer esta lista de elementos que se pueden estar creando al momento de generar nuestro propio package. Nosotros seleccionamos RPackage y luego cuando seleccionamos esto, automáticamente en nuestra esquina inferior derecha se nos va a crear un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto que va a tener esta ruta de archivos, en el cual acá hay unos archivos que sirven de compilar, otros como parámetros generales y otros que van a contener todas aquellas funciones que nosotros vamos a estar creando. Luego, nosotros queremos incorporar lo que ya son scripts de R. En este caso, nosotros nuevamente nos vamos a New File y seleccionamos lo que es RScript. Cuando seleccionamos RScript, automáticamente se nos crea un script, lo renombramos digamos, a la conveniencia que nosotros queremos y ya nosotros aplicamos acá fragmentos de código o funciones que nosotros habíamos sido desarrollados. Y lo guardamos. Luego, como último paso, nos vamos a lo que es el menú Build, lo vamos a configuraciones, luego le pinchamos el botón a configurar y seleccionamos todos los valores a excepción del último, le damos a aceptar y ya, nuestras funciones ya forman parte de todo el ecosistema de lo que es RStudio y lo podemos reconocer nombrando lo que es el nombre del package, que en este caso yo le nombré generales, y luego el nombre de la rutina o la función que yo he definido en mi script de R. Ya vimos, digamos, la manera teórica, se los voy a mostrar cómo se hace en lo que es R. Primero, lo que tienen que hacer en New Project, nuevo directorio, lo que es un package, renombramos el package, yo le puse que lo que es generales y automáticamente luego, ahorita no le quiero dar porque ya tengo un nuevo proyecto, le doy Create Project y me lo crea. Luego nos vamos a Build, vamos a configuraciones
los damos a lo que es el botón de configurar, en el cual aquí están todos los elementos que se tienen que configurar. Le damos a todos, a excepción de este, le damos a aceptar y luego le damos lo que es hacer OK y automáticamente ya R me reconoce lo que es ese nuevo package, en el cual lo podemos acceder por medio de generales, y yo aquí le puse la función directorio. Ahora se fijan, la función que yo puse en el ejemplo anterior ya la tengo incorporada en lo que es el lenguaje R. Yo puedo cerrar el aplicativo y me voy a ir nuevamente a la presentación. Yo me puedo ir directamente al aplicativo y acá quiero irme a la primera lámina. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es que nosotros hemos pasado de todas aquellas funciones que estaban directamente en la memoria activa, nosotros las hemos incorporado en lo que es la unidad física de almacenamiento por medio de una librería. Cuando nosotros apagamos el programa, todas estas funciones, por ser memoria RAM, son datos volátiles, es decir, son datos que a medida que el programa es inactivado o es cerrado, esos datos se eliminan. Pero a nosotros, al crear nuestro propio proyecto en nuestra propia librería, todos esos datos quedan en una unidad física de almacenamiento. Cuando nuevamente abrimos el aplicativo de R, toda esta información, librerías, paquetes, originales de programa, de nuevos desarrollos o lo que nosotros hemos incorporado, se comunican en la instancia previa a la visualización final del usuario y son cargados nuevamente acá. Entonces ya todas las funciones y librerías por medio de los packages que hemos creado son nuevamente puestas a disponibilidad del usuario ya como una función, y nosotros podemos hacer uso de ellas ya de manera, digamos, indefinida, hasta que nosotros, digamos, le demos, la modifiquemos o la jubilemos. Entonces, este es el último tema que estamos viendo relacionado a funciones, que era cómo crear nuestras funciones ya de manera definitiva, ya en un nuevo proyecto de lo que es lenguaje R, para ir fortaleciendo y brindando y dándole más dinamismo a lo que es el lenguaje. Si se fijan, yo utilicé la función que había creado anteriormente, la de ruta directorio. Esa función ya no la tengo, ya no tengo la necesidad de estar pegándola, no, cada vez que quiero setear una variable, sino solo invoco al package y a la función para que ésta se ejecute y haga, digamos, los cambios, lo que es en el lenguaje. No sé si tienen alguna duda o comentario adicional al respecto. Si quiero compartir esa librería, ¿cómo se hace? Esa librería usted comparte el proyecto, se lo comparte, luego se genera, lo que hace es abrir un nuevo proyecto, abrir el proyecto automáticamente se abre acá, y entonces solo se va a lo que es build, lo configura y lo importa, y ya queda automáticamente acá. Lo que hace es que se va a buscar el proyecto y le pasa toda la carpeta del proyecto. ¿Perdón? Comparto el proyecto, entonces, le digo. Sí. Ah, ok. Comparte el proyecto. Gracias. Bueno. Si no tienen, digamos, algún comentario o duda adicional, estaríamos llegando hasta el día de ahora viendo lo que es era el tema que estaríamos cubriendo. Prácticamente ya solo nos queda una clase para terminar lo que es la primera unidad, en el cual vamos a estar viendo el día jueves temas relacionados a lo que son cruces de tabla con frames. Ese tema es bien interesante porque nosotros, a medida que vamos haciendo diferentes soluciones, tenemos diferentes fuentes de datos, diferentes tablas. Entonces vamos a poder aprender, similar a un lenguaje de SQL de consultas, cómo podemos nosotros unir frames a partir de un ID, cómo podemos nosotros hacer frame dependiendo, digamos, si nosotros queremos datos que
queremos leer datos que estén en una tabla y en otra no, si queremos hacer un producto cartesiano de toda la información que está, entonces vamos a estar viendo ese tema y estaríamos cubriendo el tema de la unidad 1, que son conceptos básicos y quizás no tan básicos de lo que es el lenguaje R, para luego ya la próxima semana entrar ya en los temas de exploración de datos. Si se fijan, ya son temas de estadísticas que van a estar siendo aplicadas siempre al lenguaje R. Vamos a siempre estar entendiendo bien los temas estadísticos de matemática, pero ya aplicados en R, y ahí vamos a ver otro tipo de funcionalidades que pueden ya brindar la herramienta ya propia en lo que es la investigación. Esto era a manera más general en el conocimiento de sintaxis, herramientas, funcionalidades que tiene el lenguaje. Ya vamos a ir entrando en temas más aterrizados en lo que es la investigación como tal, con las funcionalidades especiales que tiene el lenguaje. También, como se los había comentado, no sé si habían alcanzado todos a escuchar, que ya están el domingo, cargué los 2 controles de lectura, en el cual es uno relacionado al tema de Big Data y el otro relacionado al valor de los datos, el cual estos estarían siendo evaluados el día viernes. Yo voy a más tardar el mediodía a cargar la evaluación de un máximo de 10 preguntas. Van a ser bastante, incluso se van a retomar temas del cuestionario anterior. El cuestionario anterior no era evaluado, solo era cuestionario. Pero esta sí sería nuestra primera evaluación por ir finalizando, digamos, la primera unidad. Pero como les comentaba, en la evaluación van a haber temas más teóricos, casi van a haber temas más relacionados a la primera diapositiva y a los controles de lectura. No sé si tienen alguna duda o comentario. Y nos vamos a estar conectando por medio de Teams. El link que yo compartí automáticamente ya está programado para todas las sesiones, así que ese es el que se estaría utilizando para poder hacer uso del ingreso, para poder ingresar a lo que es el Teams. Si no tienen algún comentario o duda adicional, creo que estaríamos por hoy en la clase y nos vemos entonces el día jueves a la misma hora. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Ok, de acuerdo, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.